Mi nombre es Everton Anunciación, yo presento essa revista mensal, Person of the Week. Mi intento es entrevistar a los mejores profesionales de Brasil exterior que puedan traer su experiencia en experiencia de cliente, atención al cliente, customer experience para la comunidad. Y quizá crear puentes entre los países y los profesionales en corto y largo plazo. Essa semana eu he invitado José Carlos Yamaguchi Wang, de Peru. Ele é CEO de Interaction Business Consulting, que trabalha com consultoria e projeto de CRM Call Center. É presidente da Associação Peruana de CRM. É diretor de Ibero-Americana Sociedade, ao CAM, CSM, que eu hago parte, criada por Argentina, Humberto Bruneta. É professor e diretor de Master Degree Course de Customer Intelligence in Post-Graduation School of UTP Intercorp em Peru. E também, José foi um dos invitados que eu lhe amei para participar em meu livro 30 Advice from 30 Greatest Professionals CRM in the World, onde eu pongo os advices de todos os profissionais do mundo para... Primeiro, para poner uma ponte entre nós, como profissionais, na comunidade. Porque os profissionais de vendas e marketing, às vezes, são unidos, não estão unidos, mas fazem a propaganda melhor que nós. Sí, Então, así es. e nós temos a obrigação de ensinar o que é a nossa profissão para as empresas. E neste livro que eu he escrito, e com a participação de José Carlos, ele habla sobre Customer Experience, como utilizar a inteligência emocional durante as operações, durante o contato. Tá? Então, diante dessa introdução que eu he hecho, eu quero falar uma coisa antes, que em 2002, mais ou menos, eu estive em Peru, fazendo a implantação, desenvolvimento de CRM para o Banco BBVA, que foi feito pela empresa chamada Atento, de Grupo Telefônica. Então, me encantou a experiência, me encantou viver durante um curto prazo em Peru, conhecer as pessoas, a possibilidade da América, porque havia muita plata vindo de Espanha para a Sul-América. Então, por isso que eu queria estar cerca da Sul-América para trabalhar com vocês, para aprender cada vez mais. Então, em 1999, eu comecei a criar alguns livros, búsquedas sobre experiência de cliente, como entender lá, porque meu passado é sobre a tecnologia, mas eu tinha a mente aberta para entender como eu hago minhas consultorias, meus livros, se as pessoas não sabem o que está se passando. Então, essa foi minha preocupação de criar pontes entre a área de vendas, TI, tecnologia, marketing, legal, atenção ao cliente, desde 99 eu estou tentando fazer isso. Às vezes eu tenho sorte, às vezes não, mas este é o desafio, a dificuldade. Então, minha entrada foi exatamente isto, em lá Atento, Telefônica, e me quedei apaixonado por esse assunto. Porque trabalhar com pessoas. A tecnologia é meio, outras coisas são meio, mas as pessoas são a importância de atenção ao cliente. Então, esta foi minha entrada em atenção ao cliente. Eu queria lhe perguntar como foi a tua entrada nesse setor, por quê, quando, o que se passou, por favor. Bueno, Everton, ante todo, primero es agradecerte por la invitación. Muchas gracias. Luego de nuestra primera experiencia, como tú dices, en nuestro libro común con muchos colegas, fue una experiencia muy importante porque fue también nuestra primera publicación en Amazon, ¿no es cierto? Entonces, sí. Esto fue muy importante, ¿no? Y de alguna manera cumplía con el objetivo, pues, de tener un hijo, plantar un árbol y
hacer una publicación. ¿Verdad? El objetivo conocido tradicionalmente en el mundo, ¿no? Entonces, en ese Sí. sentido, te agradezco mucho justo solamente la invitación. Y me llamaste bastante la atención en cuanto a tu experiencia en Atento, porque a mí también me tocó trabajar como vicepresidente comercial de ventas y marketing en Atento. Eh, Oh, qué bueno. ya, bueno, ya hace muchos años, ya no se dicen cuántos, pero por lo menos más de 15, ¿no? Entonces, eh, eh, definitivamente esa fue mi, digamos, mi experiencia, digamos, en el trabajo de call center. Sin embargo, mi introducción, mi primera experiencia, en realidad data de mi primera experiencia de trabajo, ¿no? O sea, mucho antes, ¿no? Y va a parecer un poco muy lejos de aquí a muchos años, pero fue en mi primer trabajo, ¿no? Y mi primer trabajo fue en lo que hoy es la compañía Panasonic, ¿no? Mm, Que en ese momento se llamaba Matsushita Electric. Hoy se llama en el mundo Panasonic, ¿no? Una compañía de electrodomésticos, ¿no? Seguramente también conocida en Brasil y en y el sí, mundo, mucho. ¿no? Y mi primera experiencia fue que yo estaba integrando, trabajando en el departamento de publicidad, ¿no? Y en la dirección estratégica de ventas, que estaba comandada por un japonés, me invitó a participar en un proyecto que le llamaban eh, Plan Piloto de Clientes Fijos, así textualmente. La ¿Sí? fidelidad. Sí, pero te estoy hablando por lo menos de mi primer trabajo. O sea, En hace siglo pasado, en el siglo siglo pasado, pasado. así es, el siglo pasado. Entonces, y yo venía del área de publicidad, recién tenía un año o 2 años trabajando y estudiando, como muchas personas trabajan y estudian en sus últimos ciclos de la universidad, noveno, décimo ciclo, y Sí. comencé a trabajar y al año me invitaron a participar en este proyecto que significaba cómo fidelizar a los clientes de electrodomésticos, en este caso de la marca National Panasonic, con la filosofía japonesa, ¿no? Y Mm, para esto me invitaron varias veces a Japón para poder observar la experiencia de ellos. Y esto fue muy, muy importante y quizás qué bueno. me cambió la vida porque en ese momento todavía hablamos pues de la publicidad offline. Bueno, ni siquiera se conocía el término offline, todo era televisión, eh, publicidad masiva, periódicos, radios, etcétera, ¿no? Entonces, esta capacitación en Japón duró varias veces, durante 3 semanas, 4 semanas cada viaje, y me tocaba ir a la escuela de Panasonic, ¿no? Donde conjuntamente con los distribuidores de artefactos electrodomésticos, o sea, es decir, los clientes de Panasonic, comenzábamos a hacer un trabajo de armar un plan llamado Plan Piloto de Clientes Fijos, ¿no? Eh, ¿Cuál es la experiencia en concreto? Que cada tienda de electrodomésticos en Japón tiene su zona desde el punto de vista geográfico de influencia. 100 metros a la redonda, 200 metros a la redonda, hasta 500 metros a la redonda, y si era un Mm, poco más rural, hasta 1000 metros a la redonda, ¿no? Es decir, eso significaba que los distribuidores de artefactos electrodomésticos de Panasonic estaban distribuidos y muy bien ubicados dentro de todo Japón, ¿no? Eso significaba qué bien. conocimiento de distribución muy bueno y también cada uno le tocaba una zona. Y por lo tanto, no Sí. solamente era la distribución del artefacto, sino el conocimiento y la responsabilidad de poder que
la población que vivía en esas zonas, en esos círculos de influencia, sean justamente clientes de Panasonic. Y Qué entonces, bueno. a 100, a 200 metros, a 300 metros, a 500, a 1000 metros a la redonda, y comenzaba primero con la identificación del cliente, ¿no? Es decir, ¿quién es mi vecino? ¿No? ¿Quiénes vivían alrededor de esos 100 metros a la redonda? Y así sucesivamente desarrollar una serie de actividades, ¿no? De tal manera de poder conocer a tu cliente y fidelizarlo, invitarlo a la tienda para poder tener algunas actividades de relacionamiento, llámese Hum, para, por ejemplo, clases de cocina, ¿no? Etcétera. Y entonces, esa fue mi primera experiencia que se tradujo en un proyecto local en Perú, ¿no? qué bueno. Esa fue mi tarea. Sim, e que bueno esta história, porque hasta, quem está mirando nós outros também é Zach Martin, que participou semana passada sobre televendas. Ele Ujú. também vem também ligou de acá de publicidade. Então, se com isso eu estou mirando que há futuro para as pessoas de publicidade, se trabalha com atenção ao cliente. Sí, sí, Se não sí. aprende solamente se não aprende somente a vender, pero também em pensar a experiência, o ponto de venda, é muito bueno. Quando o personal de publicidade tem os dois lados de oportunidade de aprendizagem. Sí, sí, sí. En realidad, aunque uno haga mención a Marshall McLuhan, donde dice el medio es el mensaje, ¿no? Un Sim, conocido, sim, ¿no? Que yo estudié en la universidad, definitivamente los nuevos medios se están transformando, como la educación virtual, en la que digamos, yo estoy trabajando mi doctorado, ¿no? En educación virtual. Y van a ir transformándose, así como cuando apareció la televisión después de la radio, ¿no? Los locutores de radio ya no podían transmitir igual en televisión, no tan rápido, porque obviamente tú ves la imagen, y así sucesivamente, ¿no? Entonces cada medio va a encontrar su propio lenguaje de medios, de tal manera sim, que hoy con las redes sociales, toda la parte online, definitivamente va a haber mucho trabajo, pero un trabajo de otro sim, tipo, muy sim, adaptado a sim, las nuevas tecnologías, como los community managers, como el marketing content, ¿no? De contenido, etcétera. Entonces, en ese sentido, felizmente va a haber trabajo para todos. sim, sim. Sí, sí, Uma outra, uma outra sí. pergunta uma coisa que eu tenho pensado acá é que, para hacer um resumo para ti sobre a situação do Brasil, é, o, um dos próximos entrevistados será meu amigo. Em 1988, ele ha criado um código de proteção da relação de consumidor com o Ujú. Brasil. Sí, Desde então, estamos tentando arreglar esta relação, empresas, clientes. Hoje em dia, há alguns sítios específicos para reclamos, como consumidor.gov, aí eu reclame aqui, reclamo acá, alguns ujú. sítios, há uma legislação na hora de dados, há a legislação do Not Call List para atender as televendas, telemarketing. Hoje, em Brasil, o setor de call center é o segundo maior empregador de Brasil, depois de las tiendas de retail, Sí, ok? sí. A mí me ha tocado E ejemplos en al call sim, center de McDonald's en Brasil. sim, pero em 1999, quando eu comecei a trabalhar com software de CRM, algumas pessoas, especialmente de grande empresa ou pequena, criavam que solamente comprar um software CRM e lá estava todo resolto. Sí, 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 sí. Pero agora, passamos quase 20 anos, cambiou o nome para CX, Ujú. Customer Experience, estamos fazendo a mesma coisa, lá obtendo a maturidade. Agora, estamos no Brasil também em uma situação mal, porque alguns setores que foram privatizados, como telecommunication, saúde,
Sí. Não tem ainda a melhor experiência aún, porque é um setor privatizado. Então, há muito conflito aún entre consumidores e empresas nesse serviço de atenção ao cliente. Ujú. Como está essa maturidade? Então, para mim, que eu he vivido nos Estados Unidos, trabalhar em outros países, eu vou vir para o Brasil para trabalhar cá. Me encanta cá. Pero eu sei que estamos muito... Porque há um problema cá em Brasil. As empresas têm que ensinar os consumidores a ser consumidor. Porque não há uma ensinança disso na escola. Então, há muitas coisas que estamos passando ainda na niñez de atenção ao cliente. Como está em Peru? Como é sua experiência em Lima? Que te parece? Então, a pergunta é, como está essa maturidade da relação entre empresas, clientes e a legislação, as leis que passam em seu país? Sí, bueno, a nivel de legislación, definitivamente tenemos un instituto de defensa del consumidor llamado Indecopi, que tiene una línea tanto virtual como telefónica para poder colocar los reclamos, los problemas de los clientes, ¿no? Que tienen con las empresas, ¿no? Y normalmente ¿qué sectores son los que tienen mayor, si se quiere, reclamos? Son los sectores de telecomunicaciones y los sectores de tienda por departamentos, ¿no? Que son quizás los mayores en cantidad de personas de reclamos, ¿sí? Pero, ¿cuál era el problema inicial? Es que tú podías colocar en esta base de datos de este instituto del Estado tu nombre y tu teléfono para que no te llamen, ¿no? De tal manera que los call centers tenían que bajar la data periódicamente para que no llamarte, porque ya estaban inscritos en esta base única de clientes a los cuales no podías llamar. Sin embargo, algo que les faltó fue indicar qué tipo de empresa no quiero que me llamen, ¿no? Porque una cosa es no querer que nadie te llme y otra cosa es que tal empresa no me llame. Entonces, eso creo que fue el primer error, que no hubo el desglose de la información en cuanto a decir, no quiero que me llame tal operador o tal banco, ¿no? Entonces, a mí me tocó la experiencia de un cliente que se dedicaba de la industria siderúrgica y que, bueno, hoy en día es competidor de Gerdau, de aquí, que está en Perú también, ¿no? Que desarrollaba actividades de relacionamiento con clientes y tenía una base de datos que decían que no podíamos llamar. Pero esas actividades eran gratuitas, eran free, ¿no? Como por ejemplo, enseñar a los que trabajan en construcción, nosotros le llamamos maestros de obras, ¿no? Que son los que trabajan en construcción propiamente dicho, ¿no? Lo que prácticamente construyen las casas, los edificios, etcétera. Pero la marca los llamaba maestros de obra y desarrollaba cursos de capacitación presenciales para mejorar su entrenamiento y capacitación en justamente esos temas de cómo hacer una mejor pared, cómo hacer que la pared pues esté alineada y no tenga problemas ante un movimiento sísmico, un terremoto, etcétera. Y nos parecía extraño que había personas que no quisieran participar gratuitamente de estos cursos, ¿no? Y entonces consultamos con una firma de abogados y decidimos llamar a estos clientes y preguntarles si realmente quisieran que no los llamemos, porque estos cursos eran gratuitos y sin ningún interés. Y cuando los llamamos nos dimos la sorpresa que decían, no, mi esposa o mi pareja o mi esposo me ha inscrito en esta base de Indecopi para que no me llame tal banco o tal operador telefónico.
Oh, Por supuesto que queremos que nos llamen para que invitarnos a estos eventos, ¿no? Se sorprendían. Entonces, sim. y esto nos dimos cuenta, yo me di cuenta recién cuando tomamos la decisión con el cliente de llamar a los clientes para saber si realmente no querían que lo llamemos. Y nos dimos con esa sorpresa, ¿no? Que no estaba desglosado. Entonces, cuando a veces las cosas del Estado se ven desde el punto de vista del escritorio, es decir, no se pisa la calle, no se conoce la calle, es decir, se toman decisiones teóricas, entonces pasa esto, ¿no? Entonces, Ah, sin embargo, ese es un poco a nivel de experiencia, digamos, de legal. Hoy se ha cambiado ya no puedes llamar, ¿no? Por teléfono. Sin embargo, algunos call centers lo que hacen es llamar, pero para pedir permiso para poder llamarte. O sea, obviamente siempre hay sim, sim. una Sim, sim, salida, sim, sim. digamos, Eu sei. entre comillas, inteligente para poder, ¿no? Y te llaman para eso. O en este momento, por ejemplo, se está trabajando mucho el tema de colocar ya con inteligencia artificial mensajes por teléfono. Tú descuelgas el teléfono y sale una voz que ya no es un IBR como tú y yo lo conocemos, sino es prácticamente la voz natural de una persona común y Sim, corriente y te da el mensaje. Y es más, te pregunta, hablamos con José, y si tú le dices sí, entonces te dice, tenemos algo muy interesante para ti, y así, o sea, algo mucho más inteligente, ¿no? sim. Sin embargo, no está acostumbrado a que o que le cortes el teléfono o que digamos, ya no insistir. Siguen insistiendo, incluso en horas no Sim. aceptables, ¿no? Entonces, siempre van encontrando medios las empresas para poder comunicarse con los clientes. É, Y creo que ese es el uma, principal problema, ¿no? sim, acá em Brasil, De que la estrategia es la que falla, ¿no? Por lo inoportuno, ¿no? Por no respeto a la privacidad de las personas, ¿no? Y por la forma, ¿no? é, uma vez eu perguntei Sí, para o presidente de Telefônica cá em Brasil o que passou que eles são as pessoas não lhe gustam tanto, as pessoas não lhe está, eles tiveram que cambiar nome para Vivo por causa sí, da marca conozco estar el caso, totalmente conozco então el caso. ele me contestou, não, é que nós estamos mais preocupados em lançar as linhas fibra ótica do que a atenção do cliente. Sí, Ahora é sí, tentar a reconquista, compreende? sí, Eles estão tentando volver. a relacionarse al mejor. Sí, yo tengo amigos, bueno, cuando yo trabajé en Telefónica, cuando yo trabajaba en Atento, uno de mis clientes era Atento, porque como sabes, los inicios de Atento Sim, eran propiedad de Telefónica, ¿no? Eh, sim, sim. Sin embargo, a mí me tocaba atender a los clientes, al mercado externo, que le llamamos en ese entonces, es decir, lo que no eran Telefónica, ¿no? Para no depender tanto me tocó la misión de abrir mercado exterior. Sim. Y conozco bien el caso de Telefónica, porque muchas veces, cuando hay posición dominante en los mercados, el servicio al cliente o la atención al cliente se maneja basado en cómo lo hace el competidor principal. Si el competidor principal no le interesa mucho o tiene un nivel de 0 a 10, de 5 o 6, etcétera, de atención al cliente, yo solamente hago lo mismo. No voy a hacer nada más extraordinario si el otro no lo hace, ¿no? Sim. Pero yo a mis amigos les preguntaba por qué esto, ¿no? Porque puede ser un poco irracional este pensamiento de que primero otras cosas, o la fibra óptica, como tú dices, o en lugar del tema del cliente. Y yo creo que esto la decisión es mucho más de arriba. ¿Qué quiere? Me explico un poco mejor. Esto viene desde las propias
dirección de la compañía, incluso desde España mismo, ¿no? Es decir, si el accionista es un accionista inversor, ¿no? Inversionista, lo que quiere es que su acción en bolsa valga más o tener dividendos. Así de claro y sencillo, Sí, ¿no? sí, Entonces, concordo. entonces, cuando trasladan esa decisión a esa necesidad del directorio, de los accionistas, a cada sucursal, ¿cuál debería ser la misión de cada CEO? Lo mismo, ¿no? Si me están Sí, pidiendo mayor valor, dividendos, etcétera, léase utilidad, etcétera, entonces, yo, todos mis KPI van a ser relacionados a margen, sí. utilidad, etcétera. No me va a interesar la satisfacción del cliente. Y por lo menos en Perú, muchos años, Perú fue uno de los líderes en el tema de rentabilidad y de dividendos, etcétera, aportó mucho Sí. y muy buenos resultados. Pero cuando la competencia, en este caso Claro, comenzó a ser mucho más agresiva, comenzaron a dedicarle más tiempo al cliente. Tanto es así que en las reuniones, entiendo, directivas, un KPI ya era la satisfacción del cliente. O sea, no solamente es cómo se obtienen los ingresos y la rentabilidad, sino la satisfacción. Sí, Y entonces cuando ya sí, entró dentro de los KPI ya, directivos, entonces me van a medir por satisfacción del cliente y no era un nivel de satisfacción bastante malo, ¿no? Entonces, eh, eh, felizmente para mis clases de docente, a veces los ejemplos de empresas de telecomunicaciones son muy buenos para nosotros como docentes porque te permiten explicar lo bueno y lo malo de calidad de ya, servicio, ¿no? Son buenos sí, ejemplos. Entonces, en ese sentido, hoy en día, creo que ya han asumido este tema de que si no te relacionas bien con tu cliente y no lo llevas a satisfacer, entonces no vas a poder cumplir los objetivos financieros, ¿no? Sin embargo, me pregunto, ¿estarán a tiempo? ¿Será fácil recuperar a la esposa o al esposo en ese matrimonio? sí, ¿No? Entonces digo, ese es el punto. ¿Será sencillo, luego que muchos años no te he tratado bien, recuperar a la persona en ese matrimonio? isso para fazer uma conexão com você, o que falou, a próxima pergunta é mais ou menos isto. Ok, o CEO da empresa pensa os custos, ok, eu vou ter a melhor infraestrutura, a melhor tienda, a melhor software, pero em Brasil há grande problema que está se passando, já melhorou bastante, pero está aún ainda como um problema, que é nas empresas que têm uma tienda ou um call center, maioria das vezes tem que obter um jovem, treinar ele por 45 dias, Ujú. a falar melhor, a Sí, ser o conceito de vendas, sí, trabalhar com tecnologias, sí, pagar um baixo salário, sí, se possível, viver bem cerca da sí, oficina ou da call center, sí, para oferecer uma experiência. sí. Ou seja, como em Brasília está passando com isso? Como se é, porque é do que falamos. Como, ok, eu tenho software, eu tenho processos, tenho tudo, pero meu sofrimento é poner uma pessoa lá com baixo salário. Como Así é es. isso como é En em, Lima, en como Perú. é? Sí, bueno, te va a parecer, recientemente he recibido información al respecto de los call centers y definitivamente sucede lo mismo que en Brasil. Muchas veces es el primer trabajo de los jóvenes, ¿no? Ni siquiera a veces pueden tener tanto tiempo de capacitación, a veces es solamente una semana, ¿no? Eh, por otro lado también, al margen de exigir que vivan cerca, etcétera, pero hoy en día con esto de la pandemia, del COVID-19, que tanto
en Brasil y en Perú nos está muy, muy agresivo y muy fuerte. Ustedes, entiendo, por la cantidad de personas que tienen, ¿no? Pero nosotros por cantidad en cientos de, o sea, somos casi los líderes en cuanto por millón de personas, ¿no? O sea, está impactando muy, muy, muy fuerte el tema de la pandemia y yo me he sorprendido porque en este momento lo lógico y la actitud que muchos call centers han tomado, porque al principio igual fue la cuarentena, no se podía trabajar. En este momento la gran mayoría ha tomado decisión de el call center trasladarlo a los hogares o las casas de las propias personas, ¿no? Es decir, el operador o el asesor de telefónico atiende de sus casas, ¿no? Con los mismos requisitos de antes, pero ahora lo que más me ha sorprendido son dos elementos. Y hay uno que me parece entre increíble pero también razonable, que es que se está pidiendo como requisito que hayan tenido COVID, ¿sí? Y claro, la primera sorpresa cuando uno escucha ese tipo de cosas, pero no deja de tener razón porque prefieren una persona que ya ha tenido la enfermedad y eventualmente no pueda contagiar en el lugar de trabajo físico, por más distanciamiento social, ¿no? Pero, por ejemplo, ese es un requisito que he escuchado justamente del sector que me ha sorprendido. Pero otro requisito también es que al que contratan le exigen, aparte de lo que hemos visto de cosas comunes en Perú y Brasil, también le exigen que tenga un internet suficientemente, digamos, para atender así es, digamos, estable y que es ya mucho pedir, ¿no? Que es suficientemente estable para poder atender. Luego, que tenga un lugar físico de trabajo, ¿no? Luego, que físico, pero sin ruidos, ¿no? Sí. Acá, Entonces, ¿por qué? Y obviamente tenemos que pensar que hay una cantidad de personas en este momento que quedaron sin trabajo, más de 2 millones de personas, ¿no? Por la cuarentena. Entonces, definitivamente hay muchas personas que están desempleadas. Entonces, se están exigiendo estos tipos de requisitos, a veces pueden parecer increíbles, para que pudieran una persona trabajar de call center, ¿no? De asesor. acá em Brasil, o que está se passando agora, Ujú, a hora que já se passou todo o tempo de pandemia, lá ujú, 5, 6 meses, sí. muitas empresas já estão decidindo, não, vamos se quedar somente em home office, vamos trabalhar em casa, todo, Ujú, mas agora os empregados estão fazendo, começar a hacer esta pergunta que você falou, ujú. e nossos custos? Sí, así es. Então, Ajá. este vai ser a próxima discussão que se vai se Sí, passar acá em Brasil também. sí, 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 porque imagínate. Jogando, ok, jogando em qualidade de vida, pero aí o custo. Sí, no gasto É en um equilíbrio. transporte ni en tiempo, Sim, pero tengo que asumir eventualmente el costo del internet o no sim. necesariamente el espacio físico es muy adaptable a servicios de call center, ¿no? Hum. Eh, y también influye también en el nivel educativo, ¿no? Porque una persona para poder responder a un cliente tiene que tener un mínimo de nivel educativo para Sim. poder responder, escribir sin faltas ortográficas, etcétera, una serie o sea, son niveles de atención, estándares de atención, niveles de servicio que pueden ir desde un IVR, o sea, es decir, una máquina que a veces, así como te mencioné el caso de este IVR muy bueno de inteligencia artificial, pero hay unos muy malos donde realmente pues no te contesta nada el robot, ¿no? O sea, Ah, y no es culpa de la tecnología,
sino es culpa de quien diseñó el algoritmo. Es decir, pero no del programador de sistemas, sino del que pensó en las posibilidades de cuáles son los problemas de los clientes, ¿no? Sí. O sea, es el área comercial, ¿no? Entonces, esos son un poco las circunstancias de hoy que hacen que cada vez sea mucho más competitivo y obviamente los precios están bajando, ¿no? O sea, cada vez hay mayor competencia, ¿no? Yo hace por 4 años o 5 años, yo tenía un call center boutique, ¿no? Cuando digo boutique es que no teníamos un call center masivo, sino desarrollamos Sí. call center para actividades de BPO, pero para Sí. industrias especializadas, por ejemplo, farmacéuticas, ¿no? Atendíamos pacientes con un nivel de servicio pues muy, muy, muy alto, porque eran pacientes crónicos, con enfermedades crónicas y muy difíciles. Entonces, el tratamiento ya de por sí tiene que ser muy bueno, premium, porque ya el paciente, el solo hecho de llamar, ya no está con una buena predisposición. Entonces, de igual manera teníamos productos de alto precio, donde se requería un nivel de atención, de atendimiento muy, muy bueno. Entonces, pero la realidad del mercado es que entraron nuevos competidores y básicamente a comprar mercado, ¿no? Es decir, en este momento hay, digamos, los precios han bajado enormemente y prácticamente están dominando las empresas medianas y grandes, ¿no? En precios, o sea, muy fuerte. Ahora hablamos sobre la asociación. Ujú, La primera vez que yo fui na Associação de Profissionais de CRM acá de Brasil, ujú, havia um comitê de las profissionais. O presidente do comitê, Ricardo Pomeranz, ele é conhecido no mundo como um dos melhores publicitários do mundo. ujú. Ele levou com a pergunta: amigos, minha madre me perguntou que eu hago. E ele não sabia contestar. Isto porque ele trabalhava com a empresa dele, Happy Collins, é muito famosa em marketing direto. Sí, Então, sí, sí. nesta reunião, nós chegamos à seguinte conclusão Ujú, nessa associação de profissional. O marketing cria o desejo, a vontade do cliente, a área de venda hace a entrega, o envio do produto, pero solamente o profissional de CRM vai ser o cliente volver a comprar. ujú, É nós que nós fazemos. ujú. Arreglamos o que o marketing faz errado, com os erros, a venda, mas nós temos que manter este diálogo, esta conversação. Com a associação em Peru, com a CIA CRM, o que te parece que poderíamos fazer melhor para estar mais unidos com os outros profissionais que vão mirar esse vídeo depois? Conceito da associação, para estar Correcto. unidos. Porque nós, eu creio que nosso marketing é muito baixo aún. Sí, sí. Temos que estar mais unidos e ser reconhecido que normalmente há uma história que os caçadores são mais importantes que os fazendeiros. Não, os dois são importantes. Nós somos fazendeiros, cuidamos do que está, pero ajudamos a caça também. Então, Sí, eu queria ouvir o comentário basta esse papel da associação, sí, correcto. Okay. Bueno, la Asociación Peruana de CRM lo que se fundó un poco como espejo de la Asociación Argentina de Hugo Bruneta, de nuestro amigo Hugo Bruneta, pero a diferencia de ellos, hicimos la asociación solo para profesionales, no para empresas, ¿no? Porque lo que nos intentábamos como objetivo, como misión de la asociación es desarrollar todo el tema del cliente. Porque finalmente las personas son las que trabajan en las empresas, que son los directivos. Entonces, mientras entiendan que es el mejor medio para poder obtener resultados incluso financieros, ¿no? La relación con el cliente, y eso no quiere decir que hay que darle todo al cliente, sino va a depender del valor del cliente para poder justamente responder en términos económicos. Cliente que me da más, obviamente reembolso más, ¿no? Sí.
Entonces, nació con ese objetivo de difundir todo el tema del cliente. Sin embargo, nuestro ámbito de acción va a 3 niveles, ¿no? Cuando hablamos de CRM, hoy en día, porque muchas veces se confunde con el tema del Customer Experience, que es el término que está de moda, ¿no? Pero yo particularmente, y aquí veo algunos alumnos que nos están siguiendo, ¿no? Hago la diferencia que la experiencia del cliente está dentro de la estrategia del CRM, ¿sí? Concuerdo. Si nosotros nos guiamos de la metodología de Don Peppers y Martha Rogers, de la metodología IDEEP, identifica a tu cliente, diferencia a tu cliente por valor o por necesidad, luego interactúa y luego personaliza o ajusta la oferta al cliente, la parte del Customer Experience es básicamente la interacción, una de Sí, la metodología, exactamente. ¿no? Pero yo no Sí, puedo hacer experiencia del cliente si no sé quién es, ni sé si es un cliente A1, A2, A3 o de nivel alto, o bajo, medio, etcétera, ¿no? Entonces, definitivamente, cuando hablamos del tema de CRM, hablamos para nosotros de 3 tipos de clientes. Primero, un relacionamiento a nivel de cliente externo. ¿Quiénes son los clientes externos? Tú, yo, que compramos como cualquier persona consumidor. Ese es el más conocido. Pero también está el cliente hoy en día interno. Hoy en día se trabaja mucho en el employee experience, ¿no? Es decir, en la experiencia del cliente interno, es decir, los colaboradores. ¿Por qué? Porque tenemos que darles un propósito de vida en la empresa, especialmente las generaciones Z e Y, que son las que prácticamente son el 60% de la población económicamente activa, ¿no? Entonces, ellos tienen otro tipo de aspiraciones y otro tipo de relacionamientos diferente a los X o baby boomers. Entonces, hay mucho trabajo que hacer a nivel de CRM, pero a nivel del cliente interno, es decir, del colaborador interno, ¿no? sí, Y por otro lado, el tercer punto de vista también es la relación entre el Estado, cualquiera que fuera, y el ciudadano, ¿no? Es decir, los servicios que da el Estado, el gobierno de turno, ¿sí? Con el ciudadano común y corriente que somos tú y yo. Por ejemplo, desde el parchado de las calles, desde los servicios de limpieza, los servicios digamos, de las entidades públicas, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay 3 niveles de relacionamiento. Cliente común y corriente que compra productos al sector privado, ¿no? Los clientes internos, que son los colaboradores internos de una empresa que hoy tiene que fidelizarlos, y en tercer lugar, la relación entre el ciudadano y el Estado, que hoy en día es fundamental, porque el impacto que tiene el ciudadano cuando se relaciona con las entidades del Estado es importante, cuando va a tomar los servicios, ¿no? Cuando se queja, cuando reclama, etcétera. Entonces, recientemente justamente me ha tocado una experiencia en el cual estamos asesorándolos y ellos tienen varios canales de atención, pero todos están desbordados. O sea, todos los canales online y offline, todos están desbordados. Entonces, el primer nivel de servicio es que tú puedas recibir a todas las personas en tu casa. Es decir, pues, si tienes un call center, recibir todas las llamadas, no perder las llamadas. Si tienes Facebook, contestar al menos a las 24 horas. Y ya estoy estando tarde, ya 24 horas, ¿no? Pero si tienes una bolsa permanente de 2 semanas, 3 semanas, un mes que no contestas, entonces ya tienes un nivel de servicio bastante sí. malo, ¿no? Entonces, Ah, en ese sentido, ese tipo de relación es importante porque son los servicios al ciudadano. Entonces, tienen que comprender que el ciudadano también es un cliente y en la medida en que el Estado comprenda que el ciudadano es un cliente, entonces va a poder mejorar los servicios y por lo tanto pasar de un servicio omnicanal a omnicliente, ¿no? O omniciudadano, o sea, donde el sí, ciudadano o el cliente verdad. esté al centro y los medios de comunicación pueden ser distintos, pero yo me puedo comunicar por un canal y responder por otro canal, ¿no? O sea, es decir, Porque, y si yo me quejo sí, por correo, será mejor que la empresa lo llame por teléfono, porque entonces mejoro el nivel de servicio. Quiere decir que me he exactamente. preocupado.
O sea, no le he contestado por mail, sino lo he llamado y me he preocupado por él, ¿no? Entonces, ese es un poco el esquema que estamos trabajando, empezando con posiblemente en los próximos meses con charlas virtuales para poder desarrollar estos Sí, temas. exatamente. Eu creio que o problema é querer ser perfeito em tudo se não é perfeito em tudo. Então tem que preparar, deixar lista lá, maturidade, construindo o comportamento com o seu cliente, com o seu cidadão, que é muito melhor. Agora, a hora que, se possível, ponga seu lugar na empresa. Ujú. Empresário em Lima, Peru. Quais são as principais dolores que se passam do empresário e na atenção do cliente? Já falamos lá de las leis, legislação, já falamos de los empregados, Sí, agora do lado do empresário, de CEO, quais são as dolores? Baixo nível de tecnologia, baixo nível de adaptação, o que passa do lado sí. que é muito difícil oferecer uma boa experiência, atenção ao cliente. Sí, bueno, hoy día con el impacto del COVID, definitivamente tenemos varios niveles de empresas, ¿no? Y voy a comenzar hablando de las empresas pequeñas y medianas, incluyendo, por ejemplo, servicios de belleza o restaurantes. Son los que en este momento han estado en cuarentena, no podían abrir, y son los que en este momento están prácticamente comenzando su empresa, porque perdieron sus clientes, a pesar de tener 10, 20 años de existencia y tenían muchos clientes con mucho éxito. Tú sabes, nuestra comida peruana es muy famosa. Entonces, en este momento, después de la cuarentena, prácticamente todos han dejado de tener clientes, y hoy en día el principal dolor es cómo retomo, cómo recupero a mis clientes, ¿no? Porque por el miedo al contagio, por el miedo a contagiarse, entonces no están digamos, vendiendo, y el nivel de venta de delivery no puede cubrir todos los costos que tiene un Sim. restaurante, ¿no? Entonces, en ese sentido, a nivel de esas pequeñas empresas, uno de los dolores fundamentales es recuperar sus clientes, ¿no? Pero como son pequeñas, entonces les falta todo, es decir, le falta estrategia, le falta, por ejemplo, algo tan sencillo, una simplemente base de datos de sus clientes, ¿no? O sea, ni siquiera tienen un cuaderno o, en el mejor de los casos, un Excel donde puedan tener a sus clientes, porque no les preocupó, porque siempre tenían clientes, ¿no? Pero si subimos a la escala de nivel de empresas mucho más grandes, por supuesto que sectores con demanda tipo de gas para cocinar, telecomunicaciones, servicios bancarios, etcétera, obviamente son empresas mucho más grandes que pueden soportar la crisis. Pero yo diría que uno de los principales problemas es que la integración de la base de datos, o sea, el responsable de la base de datos, es hoy en día un puesto fundamental, ¿no? Creo que tiene Verdade. algunos nombres en otros países como el responsable de la data, el Chief Data Officer, o incluso creo que Obama inauguró en su época de gobierno el primer jefe de gobierno, de gobernanza de data, ¿no? Entonces, creo que la misión fundamental y uno de los dolores es que las bases de datos no están integradas. Cada función de la empresa tiene una base distinta, ya sea si está sistematizado o no, y entonces el gran reto es unificarlas e integrarlas de tal manera de poder tener una sola base de datos. Y si son conglomerados de empresas, con mayor razón, no pueden, o sea, si grupos importantes que tienen múltiples negocios y múltiples empresas, tampoco pueden hacer una base generalizada, o sea, total de todos sus clientes, ¿no? Entonces, yo diría Sim, que el problema es ese.
Olá, De ahora volvimos. volvimos. É. Un Então, comercial como si fuera televisión. é porque aí esse é um problema que eles têm um limite de 1 hora. Correcto, correcto. Então, a Se hora nos que... fue rápido, se nos sim, fue rápido. pero o último ponto que estava falando Sí, me deu sobre o último parágrafo que falou, a Associação Brasileira de sí, Supermercado. sí. Eu vou fazer uma charla para eles, acá em Brasil. Eu fui obter as dolores de los principais antes de terminar minha charla. Ela me falou, essa pessoa que é responsável por essa associação GS1, que é responsável por toda o código de barras do mundo, a Ujú, criação de los códigos de barras, que vão ujú, em los produtos, compreende? Los códigos de barras. Ela ujú, falou, minha maior dificuldade é como ajudar as empresas a padronizar o código de barras de ujú, produtos ujú. para oferecer uma boa experiência. Então, é como você falou, estamos em de várias coisas. Não, pero meu último livro que eu he publicado sobre a ciência de dados com vários cientistas de dados, todos, é para trazer isso lá para a discussão. Ainda estamos na niñez de várias coisas, pero não podemos confundir ciência de dados com SQL, a SQL, e não podemos acreditar que CRM é somente obter leads e prospect. Sí, sí, así es. Esse é nosso desafio como profissional de CRM. Sí, 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 Para, sí, es. pero vai se quedar mais 20 anos, quiçá, mais 20 anos, 30 anos, porque muitos aún não aprenderam o que era CRM, agora estamos falando sobre Customer Experience, e quizá nos próximos anos precisamos de pessoas como você, aí, já em Peru, Hugo em Argentina, eu acá em Brasil, tentando criar os conceitos corretos Ujú. para... Porque relacionamento é para largo prazo, não é somente para uma noite. Así es, así es, así es. Es para toda la vida, E, es un e matrimonio. sim, sim, e o que você falou, nesta pandemia, nesta quarentena, se você teve um bom relacionamento antes, esses clientes vão volver. Así es, porque confían en ti. Exatamente. Ujú. Exatamente. Este é o ponto que temos que deixar acá nessa live, que somos cúmplices ou não da pandemia. Ujú. Há COVID-19, há os vírus, mas há também o vírus de la nossa atitude enquanto com nossos clientes. Concorda? Sí, 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 totalmente de acuerdo. Uhum. Es más, nosotros, yo soy, como sabes, director de una maestría que se llama de Customer Intelligence, ¿no? En la escuela de posgrado de la UTP. Y lo que tratamos en esta maestría, y por eso saludo a mis alumnos que están siguiéndonos, es que tratamos de unir, por ejemplo, la visión del tecnólogo, ¿no? Es decir, el especialista en programación y en sistemas, con la visión comercial, ¿no? Porque hoy en día son dos áreas que no conversan, ¿no? Verdade. No conversan, porque el comercial no tiene idea de qué cosa es un algoritmo, ¿no? O sea, cómo razona y cómo piensa un tecnólogo. Y el de tecnología no conoce el negocio, ¿no? Entonces, hoy en día, con las nuevas metodologías ágiles, donde una solución para empresa no se maneja desde un área respectiva, no es cliente-proveedor. Ahora, todos son clientes y a la vez son proveedores, es decir, la metodología ágiles hace que todos los trabajos sean en grupo y de diferentes ópticas, de tal manera de poder justamente atender de mejor manera ese objetivo final, que es relacionarte mejor con tu cliente. Y no necesariamente desde el punto de vista exclusivamente comercial ni desde el punto de vista solamente tecnológico, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta maestría en la escuela de posgrado de la UTP, intentamos justamente esto, ¿no? Ser el puente
de unión entre la tecnología, ¿sí? Y los comerciales, de tal manera que comencemos a entendernos internamente, porque si internamente no nos entendemos, va a salir mensajes distintos y los productos que salgan no van a estar con la empatía con los clientes, ¿no? Sí, José, este es también mi objetivo con mis libros, hacer las puentes, porque una cosa que el cliente mira es, y no puede escuchar es, de la persona de una área de sí. Ese no es mi problema, no, el problema es de todos. Así es. Entonces, ese es Es, lo que tienen que ver. es el mismo barco, pero con un ¿Sí? hueco. Exatamente. Sí. Entonces, ahora que estamos llegando al final de nuestra Sí, charla, yo quiero Liame hacer una invitación para los brasileños conocer tus sitios, tus trabajos, qué tipo de trabajos hagas, para poder las personas conocer usted mejor y su consultoría y su curso de facultad también. sí. Bueno, en mi caso, tengo muchos años en este, lo mencioné con mi primera experiencia en Japón, mi primer trabajo, que fue hace mucho tiempo, ¿no? Desarrollar el concepto de cliente fijo, hoy llamado pues cliente fiel, etcétera, ¿no? Y entonces estoy desde el punto de vista de consultor en los temas de relacionamiento con clientes, ayudo a las empresas a poder decidir primero la estrategia de relacionamiento y luego los recursos o herramientas, llámese procesos, llámese tecnología, llámese personas y llámese también cultura corporativa, ¿no? Porque esto es complejo, no es solo, es una estrategia de negocios y hay que entenderlo así, no es comprar un software, ¿no? Es como, yo siempre pongo el ejemplo a mis alumnos, es como comprar un Excel y no saber sumar y rezar, ¿no? Bueno, Y utilizarlo como si fuera un Word. Es decir, coloco los números y sumo con una calculadora los números, ¿no? Entonces, ¿qué hago comprando el mejor sistema del mundo si no tengo lo básico, no sé sumar, ¿no? verdad. Entonces, de ese punto de vista, ayudamos a las empresas hoy en día a desarrollar un mejor relacionamiento. A pesar de eso, también estoy justamente emprendiendo una actividad en cuanto a brindar soluciones educativas en línea, ¿no? He abierto una escuela de negocios en línea que se llama clientisonline.com, ¿no? Y con esta escuela brindamos cursos cortos de acuerdo a la necesidad de ese público de mando medio que necesita mayor capacitación. Es decir, no necesita la capacitación a nivel directivo alto. Hay muchas universidades e institutos, pero el ejército o el personal de tropa, ¿no? O mando medio, justamente es la que necesita mayor capacitación. ¿Por qué? Porque son las primeras personas de contacto con el cliente y son los que dan la imagen, el branding a tu cliente. Entonces, esta escuela nace para poder atender justamente esas necesidades de capacitación y de reinvención, ¿no? Que hoy en día es fundamental porque los silvers, ¿no? Los que ya tenemos algunas canas, tenemos que reinventarnos. Entonces, hoy en día tenemos que estar un poco a la moda del concepto de nomad, ¿no? El hombre nómada de conocimiento, de tal manera que constantemente tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que ir desaprendiendo para aprender nuevas cosas. Entonces, esta solución educativa se trata de brindar cursos en línea para las empresas, ¿no? Grupo de empresas en el ámbito del marketing, en el ámbito de servicio al cliente, en el ámbito de investigación de mercado, pero no la investigación de mercado teórica, sino desde el punto de vista, no sé si tú conoces o has visto la serie CSI. Sí, sí. Ya, nosotros hablamos Conozco. de Customer Scene Investigation, o sea, es decir, el Es verdad. consumidor, ¿no? Entonces hablamos del consumidor como el centro, como si fuera pues la víctima, y entonces tenemos que buscar e investigar, pero con esa técnica de investigación criminalística, ¿no? Entonces Verdad, verdad. le damos otra tónica y esta es una solución
que la hemos lanzado hace pocos meses, y adicionalmente soy docente y director de la maestría de Customer Intelligence en la Escuela de Posgrado de la UTP, ¿no? Esto son mis grandes actividades conjuntamente con estoy estudiando un doctorado en educación para hacer PhD en el tema de educación. Justamente Bueno, el tema de mi tesis doctoral se trata de educación virtual para los nuevos sim, tiempos, sim. ¿no? É, Entonces, eso es lo que te diría que un poco... e, qual, e, e qual o seu sítio para as pessoas fazer contato contigo? Sí, para contacto conmigo pueden ser por LinkedIn, ¿no? Por Instagram también, ¿no? Sim. Por Twitter y en el caso también por correo para las determinadas generaciones, ¿no? Tá. José Carlos Y arroba iCloud.com. José Carlos Y arroba Bueno, agora, iCloud.com. tá bom. Agora, uma última pergunta é, se Deus acesse o contrato contigo agora, te punesse uma missão, que missão lhe gostaria de abraçar? No te escuché. Agora está escutando agora? Está Sí, escutando agora? sí, ahora sí te escucho. Se Deus se lhe pusesse uma missão agora em tu manos, que missão lhe Sí, gostaria? ya. Como sabes, mi apellido es de origen japonés, ¿no? Y hay una palabra que tiene que ver mucho con lo que tú preguntas, que es ikigai, ¿no? Ikigai en japonés es el propósito de vida, ¿no? Y definitivamente uno de mis propósitos o el propósito que es formar personas, ¿no? Definitivamente hay una gran responsabilidad y también una alegría cuando alumnos tú has podido dejar una pequeña semilla para que puedan ser mejores, ¿no? Y en ese sentido yo me siento muy contento porque cada promoción de alumnos responde a tu esfuerzo de poder formar personas, ¿no? Y en ese Que sentido yo bueno, diría que es quizás mi ikigai, en mi propósito que de bueno, vida, ¿no? que bueno, que bom, muito bueno. Então, eu quero agradecer a todos que se quedaram acá mirando o vídeo que vai se quedar aqui também, e também no meu canal no YouTube. Dia 21 a hora, vou entrevistar o Fernando Guimarães, que criou o Smile, o primeiro programa de fidelidade do Brasil. Então, se cada semana será, eu invito vocês para participar. Ele criou o primeiro programa de fidelidade do Brasil, do programa Smile, da companhia aérea Varig. Pero Ujú. la Varig se faliu, pero o programa continua Sí, hasta sí, hoje. conozco Então, el sistema de Bari, muy buena línea. então sim, sim. Então, muitas graças, José. Desejo o melhor para você, para sua família. E vamos, quizá, cada vez mais ajudar a comunidade local para criar uma comunidade maior. Ok? Muitas graças a Correcto. todos. Muchas gracias, Everton. Gracias por la invitación. Saludos Sim, a toda la comunidad de CRM y de Customer Experience de Latinoamérica, ok. de habla en español y en portugués. Y Sim, sim. muchas gracias por todo y atento a cualquier posible futura invitación. Gracias a todos y nuevamente Espera, saludos. espera. Ligou uma chamada cá. La final da próxima de Copa do Mundo será Brasil e Peru, la final da próxima Copa do Mundo. Esperemos que sí, esperemos que sí. Esperemos que sí. Pero Ok, ahora sí vamos a seleccionar el árbitro. ok. Não, não pode ser argentino. No, entonces estamos de acuerdo. No puede ser ni argentino ni chileno. Tchau. Chao, chao, Tchau. chao. Tchau.